Bueno, pues el asunto de la identidad es un asunto complejo porque incluso pues es un tema que pues atañe a psicólogos, psiquiatras, gente dedicada a la salud mental, digamos. Pero fuera del campo de las ciencias biológicas o de la medicina, y hablando de la identidad en términos culturales, pues hoy en día ya está totalmente descartada la idea de que hay una identidad, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Por qué? Porque pues si asumiéramos que una persona, ¿no?, puede tener una sola identidad o puede identificarse de una sola manera, pues sería completamente absurdo en un tiempo en el que justamente nos dan o constantemente nos rectifican el discurso de una globalización, por ejemplo, ¿no?, muy posmoderna. Entonces, bueno, hasta hablamos de ciudadanos del mundo en lo físico o ciudadanías digitales incluso, ¿no? Entonces, el asunto de una identidad única, intocable o inmutable, pues es simplemente un absurdo, es inexistente. La identidad, ahora, hay una identidad colectiva o en lo colectivo, ¿no?, que se cohesiona de diferentes maneras y en diferentes coyunturas, ¿no? Por poner ejemplos, pues lo que está pasando en el fútbol con las selecciones nacionales, lo que ellos amalgaman, o lo que implica, digamos, una dinámica de esa naturaleza, ¿no?, donde pues la gente se suma a un esfuerzo colectivo que no le pertenece en lo deportivo, pero que al mismo tiempo recibe, digamos, o se alimenta recíprocamente de eso. Eso por hablar de un fenómeno que está sucediendo ahorita, ¿no? El momento coyuntural que se viene en las elecciones, que polariza definitivamente, ¿no?, la identidad de lo que es el México hoy día, o coyunturas mucho más, en lo colectivo, mucho más aterrizadas, como por ejemplo un concierto de rock mexicano versus un concierto de rock estadounidense. O sea, también hay como estas dos cuestiones. Ahora, siempre va a haber símbolos, ¿no? O sea, pensemos en símbolos los más usuales, como los símbolos como la bandera, el himno nacional, pero hay otro tipo de mecanismos que también generan identidad, ¿no?, que es, por ejemplo, el lenguaje, el lenguaje per se y el vocabulario. En términos de lenguaje, pues, va mucho más allá de simplemente palabras, ¿no?, sino las implicaciones de esas palabras. Hablar, por ejemplo, en términos de mexicano y lo naco, o mexicano y lo kitsch, o lo chido, ¿no?, lo chairo, etcétera. Entonces, pues hay muchas maneras, digamos, de analizar esos procesos identitarios, ¿no? En lo individual, eso es en lo colectivo, ¿no? Y en lo individual, pues sí, hay toda una gama de posibilidades identitarias, ¿no? Y tan solo, pensando en las cuestiones musicales, pues acordarse, ¿no?, que por ejemplo el rock and roll surge como una hibridación, ¿no?, en términos de géneros musicales, y que esta hibridación pues surge porque había una necesidad en el mercado de venderle música a un sector joven que no tenía, ¿no? O sea, no tenía una música, digamos, en la cual ellos se identificaran. En los 60s pues oían la música de sus papás o de sus abuelos, pero no había una exclusiva o una dedicada a lo que era ser joven en los 60, y bueno, pues el rock and roll vino a cubrir esa, digamos, necesidad. Y después, pues todos los 60 y los 70 con la diversificación del mercado, ¿no?, donde un día te gustaba el hard rock y otro día te gustaba, ya te ponías todo disco y demás, ¿no? Y sigue sucediendo, o sea, la fragmentación del mercado en términos musicales pues atiende justamente a pues toda una diversidad de identidades en lo individual, y que eventualmente también se concreta en lo colectivo, ¿no? Entonces, pues, y se perpetúa. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en si uno escucha la radio, FM o AM, pues siguen pasando programas de formato, ¿no? Leía yo hace unos días que
la obra de Luis Miguel ya no existía desde hace muchos años. Sigue existiendo la obra de Juan Gabriel, la obra de Pedro Infante, pero por ejemplo la de Luis Miguel no existía, o sea, ya la habían quitado. En los 80s y 90s fue muy popular y bueno, pues la quitaron. Y ahorita regresó por el fenómeno que hay con la serie de Netflix, ¿no? Que están... gente joven está redescubriendo, digamos, a Luis Miguel en una trama de ficción que solamente se adquiere a través del streaming. O sea, si no tienes tu teléfono, si no tienes tu computadora, si no tienes pues sí, o sea, tu aplicación, pues no puedes ver eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un buen fenómeno de cómo hay identidades que se están amalgamando cuando no les tocó, digamos, crecer con la música de Luis Miguel, ¿no? Y entonces hay una identidad en lo individual, pero también en lo colectivo. O sea, esta gente habla por su acceso o, digamos, comienza a forjarse a partir de pues un acceso por la vía del streaming, ¿no? Y eso cambia radicalmente las cosas en términos de consumo y en términos de quién eres.